Bienvenidos a esta primera unidad de la materia Avances y retos de la neuropsicología. Específicamente estaremos hablando de la situación actual de la práctica profesional de la neuropsicología en México. Es importante que entendamos que el enfoque neuropsicológico implica dos partes muy importantes. La neuropsicología específicamente como una disciplina que está basada en la estructura modular para el estudio de casos. Y se nutre a partir de enfoques de redes corticales, que supone que los procesos cognitivos van a tener bases neuronales y van a estar estas todas distribuidas a lo largo del cerebro, funcionando de forma paralela más que secuencial o jerárquica. Conocer justamente la relación entre la neuropsicología como una estructura modular y el enfoque de redes corticales es importante para entender cómo es que la psicología va a avanzar y cuál va a ser su función dentro del campo profesional. Esta, además, se va a nutrir de la investigación que utiliza técnicas para inferir la actividad cerebral, ya que es otro de los elementos importantes para la neuropsicología, entender los retos que la neuroanatomía nos propone. Estas técnicas a partir de la actividad eléctrica cerebral o a partir de las resonancias magnéticas, pues nos permiten entender de una mejor forma cómo es que las funciones cognitivas se desarrollan y cómo es posible rehabilitarlas. Dentro de la historia de la educación de la neuropsicología en México, es inevitable que hablemos del origen en términos de una especialización, una maestría que fue diseñada en la Facultad de Zaragoza, en la UNAM, en 1989. Fue diseñada justamente como un recurso para poder entender a las funciones cognitivas desde un enfoque neurológico. Para 1999 empiezan a unificarse planes de estudio junto con otro tipo de universidades y específicamente se concentra este programa como una maestría de especialización profesional que iba a ser para los psicólogos. Y en el 2000 se conoce ya como neuropsicología clínica con una estructura centrada en la práctica supervisada. Este fue un avance muy importante para la neuropsicología, ya que se partía del hecho de que tenía que ser no solamente con un enfoque de investigación, sino también aplicada a ayudar a los pacientes con algún tipo de trastorno o daño cerebral para que fueran susceptibles de ser rehabilitados. En el 2005 se establecen ya 2 sedes independientes a partir de estos programas nuevos de diseño de estudio de caso y digamos que se dividen en la Facultad de Psicología en CEU y en la Facultad de Zaragoza. Son las 2 sedes principales para poder estudiar esta maestría en México. Vamos a ver que como formación profesional decíamos entonces la neuropsicología implica la especialización de un profesional. Ese profesional tiene que tener una base en psicología, ya que esto le permitirá tener un mejor entendimiento del comportamiento anormal del ser humano. También es importante que reciba formación neuropsicológica como parte de un posgrado o una especialidad. Actualmente en México se están abriendo nuevos canales justamente para la especialización del psicólogo. Sin embargo, algunos de estos están dados por diplomados o por algunos cursos cortos. Si lo que veíamos era que uno de los principales intereses para desarrollar para hacer este plan educativo más rico era justamente la supervisión de casos clínicos, pues tener especialidades o formas de especialización tan cortas como un diplomado o un curso no alcanzarían a cubrir todas las expectativas de la parte privada, de la parte práctica, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos cruciales para la formación del neuropsicólogo es precisamente la parte práctica. Recibir entrenamiento y supervisión, como vemos entonces, va a ser uno de los elementos cruciales que le permitirán al neuropsicólogo adquirir experiencia para poder realizar planes de tratamiento que propongan la intervención en pacientes con alteraciones cerebrales.
Y una de las cosas que todo profesional tiene que buscar cubrir dentro de su formación es justamente los lineamientos éticos, en este caso marcados para el psicólogo clínico, sobre todo en el entrenamiento. Esta parte va a ser crucial, ya que en muchas ocasiones se comienza a dar servicios sin haber sido supervisado de forma continua por algún profesional en el campo de la neuropsicología. Por lo tanto, el apegarse a los lineamientos éticos implica que si no se ha tenido digamos que esta asesoría para la práctica, es imposible que desde la parte ética, es imposible que un profesional se dedique a hacer tratamiento o intervención en un paciente. Para ello, justamente, entonces es muy importante que el neuropsicólogo que se está formando aprenda a hacer evaluación neuropsicológica. El enfoque actual de la neuropsicología propone a la evaluación justo como el centro para la atención del paciente. En esto vamos a tener al paciente como el principal actor dentro de la evaluación, sobre todo contemplando las necesidades de la vida diaria frente a las cuales se presenta un reto debido a la alteración neurológica que puede presentar. Por lo tanto, esto va a ser de importancia durante la evaluación, poder conocer cómo es que está funcionando en su vida cotidiana para saber hasta dónde puede llegar el impacto del tratamiento. La razón esencial por la que nos interesa durante la evaluación conocer la relación entre el cerebro y el comportamiento, que es lo que hace la neuropsicología, es para ofrecerle al paciente estrategias de intervención oportunas y precisas para la rehabilitación o para la habilitación. Hablaremos de rehabilitación en aquel paciente que debido al daño cerebral pudo haber perdido funciones, y hablaremos de habilitación a aquel paciente que esté desarrollando apenas una función cognitiva. Por lo regular hablaremos de habilitación en el caso de los niños. Algunos aspectos que debemos de considerar de esta evaluación neuropsicológica es de entrada algunos problemas en la regulación de la práctica profesional, como ya mencionaba. Muchos profesionales también se encuentran haciendo evaluación neuropsicológica, tal vez si no viene un tratamiento, se encuentran haciendo evaluaciones neuropsicológicas sin tener la experticia para poder elaborar un diagnóstico preciso. Esto, por supuesto, comienza a desarrollar malos servicios, comienza a promover malos servicios que se pueden autodenominar neuropsicológicos, pero que no tienen los sustentos ni teóricos ni prácticos para poder ofrecer una evaluación precisa. También existen otro tipo de psicólogos y profesionales que no se han especializado, que aplican de forma ciega los test neuropsicológicos sin que tengan un marco teórico para la interpretación. Esto se considera grave, ya que como podremos recordar, ¿no?, desde nuestras clases de psicometría en la licenciatura tal vez, hay que entender que una prueba no hace un diagnóstico. El diagnóstico lo construye el profesional en psicología, de manera que para hacer evaluaciones neuropsicológicas de igual forma tendremos que ser especialistas en neuropsicología, tener las bases teóricas bien colocadas. Por lo tanto, esto también se constituye como un elemento grave para considerar en la práctica profesional. También existe la venta de servicios de intervención por personas que tampoco tienen la preparación específica para ello. Actualmente, fisioterapeutas, terapeutas del lenguaje, psicólogos clínicos, etcétera, pueden estar ofreciendo servicios para rehabilitación neuropsicológica que nuevamente, como decimos, no cuentan con las bases teóricas y prácticas para poder llevar una intervención de forma oportuna. Y también existen profesionales que están haciendo uso de equipos de electroencefalografía digital o de mapeo cerebral aplicado con fines cuasi terapéuticos. Lo proponen o lo venden como una manera de intervención neuropsicológica, sin embargo, no se acerca a una intervención como tal. En México, la mayoría de los neuropsicólogos normalmente van a recurrir a valoraciones iniciales, calculando que al año se pueden realizar aproximadamente 11, tardando en promedio, claro, por neuropsicólogo, tardando en promedio 9.2 horas en evaluar, calificar e interpretar las pruebas. Por lo tanto, como se dan cuenta, pues la evaluación neuropsicológica es muy importante para cualquier persona, para cualquier profesional en este campo que decida dedicarse a ello y sobre todo que decida realizar planes de intervención.
Se recurre también a instrumentos iniciales para poder hacer este tipo de evaluación respecto a pruebas de tipo tamiz, para tener información un poco más extensa para luego utilizar algunas pruebas específicas. Por lo tanto, el uso de estas pruebas tampoco es de forma indiscriminada. Se tiene que contar con una tesis, con una hipótesis desde el inicio muy clara para que pueda el neuropsicólogo justo saber la línea de investigación por la que realizará la evaluación pertinente. No se ocupan las pruebas de forma general, sino que una vez que se conocen las necesidades del paciente es como se elige la prueba a emplear. Y como parte de algunas pruebas más utilizadas en México, es importante que sí conozcamos que sí hay algunas que pueden ser muy generales, que son las más ocupadas, como por ejemplo las pruebas Wechsler, específicamente WISC para niños o WISC para adultos, seguido por el test de Barcelona, pero recordemos siempre a raíz de una hipótesis de investigación previamente diseñada. Con esto entonces tenemos que la situación laboral actual en México del neuropsicólogo puede ser un poco compleja de entender si descartamos todas estas dificultades previas a las que me refería en cuanto a los aspectos de evaluar para ser profesionales en neuropsicología, ya que la mayoría de los especialistas que realmente son especialistas en neuropsicología van a dedicarse a tiempo completo en esta actividad. Esto pues va a traer por lo menos un 57% de la población que estudia neuropsicología y un 43% de la población de los que estudia lo hacen únicamente de forma parcial, de manera que tenemos ahí una oportunidad amplia para estas personas que no son profesionales en neuropsicología y sin embargo están vendiendo estos servicios, como justamente las personas que van a cubrir el resto de la atención psicológica o neuropsicológica. El 66% de las personas que estudian lo hacen de forma autónoma, lo hacen a partir de aprendizajes de tipo personal y el 36% lo hace siendo asalariados en instituciones de salud pública o privada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estas personas van a continuar sus carreras a partir del desarrollo del conocimiento personal, pero por supuesto cimentado sobre un posgrado o una especialización neuropsicológica, y una pequeña parte lo que va a hacer es continuar esta práctica tanto profesional como educativa dentro de instituciones de salud públicas o privadas, como algunos institutos o algunos lugares de salubridad en el país. El promedio de años trabajando en el área de la neuropsicología para alcanzar una experiencia estándar se encuentra más o menos entre 7 a 9 años, con una dedicación semanal de 24.5 horas. Por lo tanto, si nos damos cuenta, pues para que podamos ser profesionales verdaderamente preparados, pues se requiere aún más tiempo incluso del que la propia especialización nos puede dar. Luego, los lugares de trabajo más habituales en los que va a estar inmerso el neuropsicólogo es la práctica privada, seguido por la universidad, que es justamente la academia en términos de dar clases, y algunos hospitales privados. El ingreso mensual reportado por un neuropsicólogo actualmente es de 24,000, aquel que se dedica a trabajo de tiempo completo. Algunas de las barreras para el neuropsicólogo es mantener contacto cercano con otros profesionales, porque el diagnóstico es importante que se vuelva multidisciplinar, crear escuelas en diversos espacios, ya que la mayoría de las que existen actualmente se concentran en el centro del país y aún existe poca información sobre las funciones de estos profesionales, por lo tanto genera falta de trabajo en el campo o lo que ya mencionábamos, que otros profesionales o que otras personas sean oportunistas en cuanto a la necesidad de un paciente. Y bueno, en muchas instituciones los psicólogos llevan a cabo el trabajo de un neuropsicólogo, por lo tanto no necesariamente son requeridos dentro de instituciones de salud pública, ya que el costo de contratación de un profesional con licenciatura pues será mucho menor que el de un profesional con posgrado. Como nos damos cuenta entonces, todavía hay algunos retos que cumplir en cuanto a la profesión del neuropsicólogo, pero si bien pues ya estamos acercándonos a esto, logrando impactar en varias esferas de la actividad profesional a nivel psicológico y a nivel de especialización. Les agradezco la atención, los estoy escuchando para la unidad número 2. Gracias.